Y es que aunque se retiró el proyecto de reforma tributaria, como exigían quienes han liderado las movilizaciones, las protestas y los bloqueos, ustedes ya lo veían, continúan en algunas regiones. En el Valle del Cauca, en el eje cafetero, en el Cauca, en Antioquia, también en la costa atlántica y en Bogotá, se siguen presentando afectaciones en el transporte de alimentos y de oxígeno, algo muy delicado en medio de la pandemia. También están amenazando a quienes quieren ir a trabajar. Productores de alimentos y el sector avícola están en una situación dramática por parte de los bloqueos que continúan en varias regiones del país. El alimento para las aves en el valle, donde se produce el 30% del consumo nacional, no ha podido llegar. Hay 30 millones de aves en riesgo de muerte, 67 millones de huevos y 8.000 toneladas de pollos represados, así como 24.000 toneladas de alimento concentrado bloqueado. Venimos trabajando con el gobierno nacional para poder entrarle alimento a cerca de 40 millones de aves que tenemos aisladas entre Valle, Cauca, Nariño, eje cafetero. Productores del Valle denuncian que unas marchas pacíficas han sido infiltradas y que después de 6 días de bloqueos y violencia están al borde de la quiebra. Nuestra industria se está viendo seriamente amenazada en su supervivencia, pues llevamos ya una semana sin poder movilizar alimento concentrado desde las plantas nuestras hasta las granjas, donde están las reproductoras ponedoras o pollitos listos para comer. Nos queda la cadena alimenticia totalmente interrumpida. Dicen que hay amenazas por parte de quienes lideran los bloqueos, quienes les exigen que no trabajen o tendrán consecuencias. Los vehículos que salieron fueron saqueados. Ayer en la salida de turno ya los filmaron, les sacaron fotos, los amenazaron y que tu familia y que vos no colaboras con el paro y que entonces mañana te vamos a cascar, y la gente se asusta, y simplemente hoy no fue la gente, y hoy teníamos un nacimiento de 430.000 pollitos que no hubo gente para atenderlo, o sea, ese pollito se perdió. Es inaceptable que se sigan presentando los bloqueos, que sigan amenazando a trabajadores rurales para que puedan cumplir con esa sana misión de garantizarle la comida a todo nuestro país. La Sociedad de Agricultores de Colombia dijo que está en juego la seguridad alimentaria del país y la viabilidad de la producción de alimentos e hizo un llamado a la responsabilidad. Deben ser conscientes que sus acciones atentan contra la seguridad alimentaria de todos los colombianos y también contra la viabilidad económica de cientos de miles de compatriotas que todos los días se dedican a producir alimentos para más de 14 millones de hogares. Pero el suroccidente no es la única zona donde los cierres amenazan por evitar que alimentos lleguen a centros de abastos para su distribución. Tenemos cierres intermitentes en la vía al llano que dirige hacia Bogotá, tenemos cierres también en Bogotá en las entradas, tenemos cierres en la costa y también tenemos cierres en otras partes del norte del país. La situación de orden público también afecta al transporte y el suministro de oxígeno, tanto de gas como de cilindros y concentradores, que no pueden llegar a instituciones de salud ni a pacientes que están en sus casas, en un momento en que su consumo aumenta más del 70% por el pico del COVID. Como consecuencia de los bloqueos en las vías que permanecen desde el pasado miércoles, se han afrontado dificultades para transportar este gas medicinal, así como los cilindros y concentradores de oxígeno por vía terrestre, a las instituciones de salud y a los pacientes en casa que los están necesitando para sobrellevar la enfermedad. Proveedores de diferentes regiones del país han reportado problemas para poder movilizarse. Cerca del 45% de la flota de vehículos se encuentra retenida en distintos lugares del país sin poder movilizar más de 1.200 concentradores de oxígeno, 400 cilindros y 300 toneladas de este gas, lo que representa alrededor del 50% de la producción diaria. Por sus características de volumen y en base a presión, el oxígeno debe movilizarse por tierra y los bloqueos ponen en riesgo muchas vidas. El oxígeno es un medicamento vital altamente demandado por clínicas y hospitales en este tercer pico de pandemia. Su transporte oportuno es crítico en estos momentos para salvar la vida de tantos pacientes COVID-19, entre otras afecciones respiratorias. Productores de alimentos y de oxígeno solicitan que se facilite su transporte a través de corredores humanitarios o misiones médicas.